¿verdad? Tome su Biblia. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Sí. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es espada de dos filos, que corta todo lo malo que hay en mi vida. Tu palabra me edifica. Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Santifícame con tu palabra, edifícame con tu palabra. Muéstrame tus caminos y muéstrame tus sendas para caminar por ellos y hallar descanso para mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy quiero pedirles que busquen en sus Biblias Números, capítulo 21, y vamos a reflexionar en ese capítulo del versículo 1 al 9. Números 21 del 1 al 9. ¿Números es viejo o antiguo? En el antiguo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. 21, 1 al 9. Ahí lo buscan para que vayan. Vamos a ver una historia aquí muy interesante que vamos a aprender. Y yo le he puesto la caminata de la fe. La vez pasada, ¿cuánto vinieron cuando estudiamos sobre las pruebas? Amén. Sí, levanten la mano. Sí. Y vimos cómo las pruebas, diferente a la tentación, las pruebas las permite el Señor para perfeccionarnos en fe. Las tentaciones vienen de Satanás para destruir tu vida. Las tentaciones vienen para hacerte caer en pecado, hacerte caer en desgracia. Para eso vienen las tentaciones. Las pruebas las permite el Señor para perfeccionar nuestra fe. Dígale, Señor, gracias por las pruebas. Es que nos cuesta aprender a afrontar las pruebas correctamente. Y cuando no lo aprendemos a hacer, entonces perdemos el propósito de la prueba. Es como cuando usted se presenta a examen en el colegio o en la universidad y entonces le dan el examen y no está preparado y lo regresa. Y dice, no voy a hacer el examen. ¿Y qué va a pasar? Tiene que volverlo a hacer de nuevo. No aprendió. Y como usted se quiere graduar, tiene que volver a hacer de nuevo y a pasar todas las pruebas si se quiere graduar. ¿Cuántos se quieren graduar en la fe? Entonces tenemos que pasar todos los exámenes, no por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Quiero introducir con dos escrituras que son importantes este estudio de Génesis 21. Leámoslo todos, por favor. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su lucha no es contra su esposo. Su lucha no es contra su esposa. Su lucha no es contra sus hijos o contra sus padres. La lucha es con un mundo de tinieblas. Son poderes de las tinieblas que están detrás de nuestras vidas poniéndonos a pelear. Y empezamos a pelear, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces, yo no sé si a usted, pero a mi esposa y a mí nos ha pasado. Muchas veces nos ha pasado. Y de repente nos encontramos en una contienda. Pero ya aprendimos que cuando empieza la contienda, que detrás de esa contienda hay una fuerza espiritual. Y entonces ya aprendimos a decir, un momento, un stop en la contienda para orar un ratito y esperar en el Señor.
porque la lucha no es entre nosotros, es espiritual. 1 Corintios 10:11 dice que todas las cosas que le sucedieron a los israelitas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Este año vamos a estar hablando de los eventos proféticos más importantes. Yo no quiero que usted se pierda eso. Vamos a estar hablando este año porque la venida del Mesías está cerca. El cumplimiento del fin de los siglos está a las puertas. Los días postreros comenzaron cuando el Señor vino en su primera venida, hace como 2000 años. Ahí comenzaron los postreros días. En esta escritura usted va a encontrar siempre ese término, los postreros días, el antes de y después de. Los postreros días es después del Mesías. Esos están por terminar, el fin de estos siglos. Así que todas las historias que les acontecieron a los israelitas son para nuestro ejemplo. La historia que está en Números 21, 1 al 9, es muy interesante. Levante la mano los que han leído esa historia. Bueno, la mayoría no, entonces vamos a ir aprendiendo hoy. Pero sucedió algo muy interesante ahí. Y vamos a comenzar. Números 21, 1. Voy a pedir al azar, si no le pido a todos, no estoy haciendo discriminación de personas. Escojo al azar, ¿verdad? Doña Damaris, ¿quiere ayudarme a leer? Números 21, 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Enigüey, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Israel había salido de Egipto, Dios los liberó con mano poderosa, ellos eran esclavos, 430 años vivieron allá, fueron liberados, cruzaron el Mar Rojo, pasaron al desierto y cuando llegaron al Sinaí, el Señor les dio la palabra, la ley, y Moisés había enviado a unos espías a espiar la tierra que Dios les había prometido. Pero por causa de su incredulidad, el Señor les dijo, ya no van a entrar ahorita. Ellos iban a entrar en 2 años, pero el Señor los tuvo 40 años en el desierto. Pues aquí había pasado un tiempo ya, y ellos estaban en otro lado. Y cuando ellos llegaban y subían por el camino a este lugar, dice que esta gente peleó contra Israel y les llevaron cautivos algunos. Y entonces los israelitas hicieron voto con el Señor y le dijeron, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Ellos se comprometieron con el Señor con un voto. Y dice que oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos y sus ciudades. Y llegaron a ese lugar y le pusieron por nombre Orma. Pero mire lo que sucedió, pues vamos a ir ahí más adelante. Brian, me ayuda con el versículo 4. Partieron del monte del Or por el camino del Mar Rojo para tomar la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Vea qué interesante. Dígale al que está a la par, estamos en la caminata de la fe. Gracias. Gracias. Y cuando estamos en esta caminata, se van a presentar enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los poderes de las tinieblas, leímos en Efesios 6. Huestes espirituales, principados. Miren, mis amados, si el Señor nos abriera los ojos espirituales en este momento para ver las huestes que hay aquí en Guapiles, les aseguro que nos ponemos en ayuno y oración. Nos ponemos a buscar al Señor, porque son huestes espirituales. Uno de los demonios más comunes que se mueven en el ambiente espiritual, dice la Escritura, son los demonios de pornería, dice en el griego, que hablan de la pornografía, de la inmoralidad. Y eso es lo que más se mueve. Y te van a atacar. Y vas a sentir el ataque. Pero
tenemos que estar claros que son ataques del enemigo. Pero en esa caminata, ¿sabe qué pasó? Y yo quiero mostrarles algo para que nos ubiquemos. Los israelitas, por incredulidad, Dios les dijo, ya no van a entrar a la tierra prometida ustedes, sino que sus hijos. Así que vagarán por el desierto 40 años. Y ahí los tuvo. Pues ahí iban de regreso. ¿Y sabe que por dónde iban? Camino del Mar Rojo. ¿Y de dónde los había sacado el Señor cuando los sacó de Egipto? Del Mar Rojo. Iban de regreso. Porque empezaban a dar vueltas en el desierto. Y ellos ya sabían que les iba a tocar estar ahí. Camino del Mar Rojo. Otra vez, vamos a dar otra vuelta. ¿Sabes qué? Cuando la prueba llega y nosotros adoptamos una actitud de incredulidad, corremos el peligro de volver a pasar la prueba de nuevo. Y volver otra vez, camino del Mar Rojo otra vez. Y ellos entonces en ese camino otra vez. Y dice que se impacientó el pueblo por causa del viaje. En la caminata de la fe van a haber situaciones en las cuales es posible que te impacientes, que empieces a desesperarte porque no ves los resultados, no ves la tierra prometida. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Vamos a poner a leer un jovencito, Anderson. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué no habéis sacado de Egipto? ¿Por qué no sabéis? ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. ¿Contra quién habló el pueblo de Israel? ¿No? Y contra Moisés. ¿Cuántas veces en alguna circunstancia difícil usted ha salido alguna palabra de su boca que dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y empezamos como a dejar entrar a nuestro corazón una actitud de renegadera contra Dios. A veces pasa eso, como renegando contra Dios por algo por esa prueba que estamos pasando. Y dice que ellos decían, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Qué representa Egipto? La esclavitud, el pecado, el mundo de maldad, el mundo de tinieblas, eso es Egipto. ¿Cuántos están contentos de haber salido del mundo de tinieblas, del pecado, de la esclavitud? Amén. Y el pueblo dice, ¿por qué nos sacaste de la esclavitud? Mejor seguir siendo esclavos. Vamos a morir en este desierto, nunca vamos a ver las promesas, la tierra prometida, ¿dónde está? No hay comida ni agua. ¿Ustedes creen que ellos estaban sin comida y sin agua realmente? Dice la Escritura que por 40 años ellos comieron pan del cielo. Les dio agua de la roca. Si no hubieran tenido agua, se hubieran muerto de deshidratación. Y nadie se murió por deshidratación. Sus pies no se cansaban, sus zapatos no se gastaron, dice la Biblia. Sus ropas no se gastaron durante 40 años. Y no hubo en sus tribus enfermo. Nadie se enfermó en esos 40 años. La provisión de Dios estaba en el desierto. Pero ellos dicen, nos vamos a morir aquí, no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable. ¿Cuál alimento creen ustedes que estaban detestando? El maná. Deuteronomio 8:3. Carlita, me ayuda a leer. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná, que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué procede de la boca del Señor? Su palabra. Diga, su palabra es verdad. Su palabra es verdad. ¿Qué dice Juan? En Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por él. ¿A quién se refiere el verbo? A Jesús el Mesías.
Jesús el Mesías, pongan cuidado, es la palabra viva de Dios encarnada cuando estuvo aquí. En otras palabras, cuando el Dios eterno pronuncia una palabra, esta palabra, lo que está saliendo ahí es la persona del Mesías, espiritualmente hablando. Esa palabra se hizo carne entre nosotros. ¿Y sabe qué? No solo de pan vive el hombre. Dígale al que está a la par, no solo de pan viviremos, sino de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Mesías. Necesitamos al Mesías en nuestro corazón, que se haga aquí realidad cada día más. Números 11. Esto es unos años atrás, cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra prometida. María Fernanda, ¿me ayudas a leer? Pescado. Del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos dentro de este mundo. Oiga, ¿ese pueblo era duro o no? Duro de riendas, ¿verdad? En cambio nosotros, en cambio yo también he sido duro de riendas. Sí. Así es el ser humano, duro de riendas. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El maná, el pan del cielo. Vamos a ver un poquito más. Cada día ellos se levantaban y dice que del cielo caía como un rocío. Y cuando el rocío caía al suelo, se formaban como unas hojuelas. Y ellos recogían esas hojuelas y de eso se alimentaban. ¿Y sabe qué? Esas hojuelas tenían toda la proteína, las vitaminas, los carbohidratos que ellos necesitaban para tener salud. Eran completas. Nadie ha hecho, creo yo, una comida completa en hojuelas, así que usted solo se come las hojuelitas y ya. Eso tenía eso, ellos estuvieron 40 años con ese maná. Pero dice, estaban cansados de ese maná y solo llevaba como 2 años en el desierto. Juan 6, 48 al 50. Vaya, Carlitos. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Él es el maná que descendió del cielo. Todo lo que ocurrió en las escrituras en el pueblo de Israel tiene un significado profético de redención que apunta al Mesías. Y ese maná que caía era símbolo del Mesías. Si ese maná suplía, oigan mis amados, ese maná suplía todas las proteínas, vitaminas, carbohidratos y minerales que ellos necesitaban para vivir, de la misma manera, la palabra del Señor, el Mesías hecho carne en nuestras vidas, va a suplir para nuestra vida espiritual todas nuestras necesidades. En su palabra vamos a encontrar el alimento para suplir todas nuestras necesidades en el Mesías. Él es el pan de la vida. Leamos, a ver, ¿quién más aquí? Melanie, ¿me ayudas? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo de nuestra vida. Si alguno come de este pan, el Mesías, su palabra viva, se hace carne, se hace en nuestro corazón, se hace una realidad. ¿Cuánto tiempo vivirá, Melanie? Viviremos por siempre, para siempre.
¿Cuántos años vamos a durar nosotros? ¿Quién va a durar 100 años aquí? Eso, Carleta. Bien. Pero 100 años es infinitamente insignificante para la eternidad que Dios tiene para nosotros. Las cosas por venir, miren mis amados, esta vida temporal en la tierra es nada más un entrenamiento para cosas que vienen impresionantes, que no hemos ni imaginado siquiera. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y las puedes contar. Ustedes saben que con la tecnología actual de telescopios en satélites, pero sofisticados, de rayos X y rayos de no sé qué todo, el hombre ha podido indagar profundamente en el universo y es incapaz de contar siquiera las estrellas de nuestra galaxia. Y ha descubierto que hay millones de galaxias. Ahora, si la descendencia de Abraham será como las estrellas y el Señor tiene una eternidad para nosotros, ¿usted cree que la vida solamente consiste en este tiempo que estamos, en este planeta Tierra, que es un puntito así, en la galaxia del tamaño de esta pantalla? El sistema solar es más chiquito que este punto, pero ni se ve casi. Y ahí está el sistema solar. Y el planeta Tierra todavía mucho más. ¿Usted cree que nos puso aquí, en ese planeta, solamente así para que aquí, cuando vayamos al cementerio, se acabó todo? No, señores y señoras. El Señor tiene cosas eternas que ni nos imaginamos, pero fabulosas. Fabulosas. Vivirá para siempre. Dígale al que está a la par, viviremos para siempre. Si confiamos en el Mesías. Vamos otra vez a la historia. Versículo 6. Doña Maricruz, ¿me ayuda? Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Mucha gente de Israel murió. Ellos empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Moisés es símbolo profético del Mesías. Cuando murmuramos contra Dios y contra lo que el Mesías ha hecho, nos metemos en un problema muy serio. Cuando nosotros renegamos contra Dios, murmuramos contra Dios, nos metemos en un problema muy serio, muy serio. Y dice que envió serpientes abrasadoras y mordían al pueblo. Y mucha gente de Israel, ¿qué le pasó? Murió. ¿Qué simboliza la serpiente en las Escrituras? Exactamente. Vamos a pedirle por allá a ver. Georgia, ¿quieres leer? Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado en un gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua es Satanás, es el diablo, el maestro de mentira, el padre de mentira, el engañador. Eso es. Y él sigue siendo todavía el príncipe de este siglo. Él no es el príncipe de esta tierra es del Señor. La tierra y su plenitud es del Señor. Pero el sistema pecaminoso que la humanidad vive actualmente, el sistema pecaminoso, este siglo pecaminoso, es el príncipe de este sistema, es Satanás. Él sigue siendo todavía el príncipe. Pero bueno, vamos a Números 21, versículo 7. ¿Qué pasó cuando se empezaron a morir? Porque los mordían y se morían. Y empezaron los israelitas. Mire, se murió mi papá, se murió mi hijo, se murió mi tío. Y empezaron aquellos. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: Moisés, hemos pecado. Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Y yo quiero decirles algo. Hay un principio aquí. El principio de autoridad. Quiero decirle a ustedes, hijos, sus papás son la autoridad puesta por Dios. Y cuando usted se rebela contra su papá, contra su mamá, se está rebelando contra Dios. Quiero decirle a usted que trabaja en una empresa, que el gerente de esa empresa es la autoridad puesta por Dios sobre usted.
Los alcaldes y el presidente de la república son autoridades puestas por Dios. La rebelión delante de Dios es inaceptable. Y la única excepción para que usted y yo podamos rebelarnos contra una autoridad es cuando esa autoridad quiere obligarnos a ir en contra de Dios y su palabra. Ahí sí Dios le da el derecho de rebelarse. De lo contrario, no hay derecho. Dios se encargará de llamar cuentas a cada autoridad. Y como hijos, Dios se encargará de su papá. Pero su deber es someterse a sus papás. Contra ti, contra Moisés hemos pecado. Intercede con el Señor para que quite las serpientes. Decíamos que Moisés es símbolo del Mesías, de Jesús, ¿verdad? Porque Moisés llegó como redentor, libertador a Egipto, a sacarlos de la esclavitud. Por eso es símbolo del Mesías. Una de las funciones del Mesías, mis amados, es interceder por usted y por mí delante de Dios 24/7. Todos los días, cada hora, cada minuto, Él está para interceder por usted y por mí. Él es el único, de acuerdo a las Escrituras, que intercede por usted y por mí. Como dice Hebreos 7:25. Vamos a ver otro joven, Oscarito, ¿quieres leer? Por lo cual Él también es poderoso para salvar por siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente por ellos. Él se refiere al Mesías. Es poderoso para salvarte. Dígale al que está a la par. El Mesías es poderoso para salvarte. Y dice, para siempre. ¿Verdad? Es para siempre. A los que por medio de Él, del Mesías, se acercan al Padre, a Dios. Porque Él vive perpetuamente para interceder por usted y por mí. Entonces, no se preocupe por ir a buscar otro que interceda por usted. Ni Moisés puede interceder por usted, ni Daniel, ni Isaías, ni Pedro, ni Juan, ninguno de los apóstoles puede interceder por usted y por mí. Todos ellos, David, Moisés, duermen. Y la Biblia prohíbe consultar a los muertos. Es abominación consultar a los muertos. Así que todos esos hombres y mujeres, santas de Dios y santos de Dios, ya murieron, duermen, esperando la resurrección. Ellos no pueden interceder por usted y por mí. Solo el Mesías. Él está para interceder perpetuamente por nosotros. Sigamos con el versículo 8, ya vamos avanzando. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Vamos a ver, Anthony. Ayúdenme a leer. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Oiga, qué interesante. ¿Qué era la serpiente? Dijimos, ¿qué simbolizaba la serpiente? A Satanás. La serpiente simboliza al diablo, ¿verdad? A Satanás. Y el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente y la pones en un asta, así. Y entonces cuando alguien sea picado mordido por la serpiente, va a ir por una serpiente, va a ir al asta a ver la serpiente y se va a sanar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Vean, vamos al versículo 9. Vamos a ver. Silvia, ¿quieres leer? ¿Sí? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Cómo es eso? Qué extraño, ¿verdad? Miraban a la serpiente de bronce y entonces vivían. ¿Y la serpiente simboliza? Al diablo. Okay. La palabra asta en hebreo, nes, significa poste, pero también significa milagro o señal. Ya vamos a ir avanzando, pero grábense eso. Asta es una señal. Es un milagro también, no solamente un poste, para que le quede ahí en su mente.
el apóstol Juan escribe de la plática que tenía Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un principal de los fariseos que fue a buscar al maestro de noche para preguntarle sobre la vida eterna, ¿verdad? Y el Señor le dijo que naciera de nuevo. Pero con la conversa que tenía con Nicodemo, termina diciéndole a Nicodemo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús el Mesías. Jesús el Mesías tiene dos títulos: Hijo del Hombre e Hijo de Dios, ¿verdad? De hijos. También se llama el Hijo de David y el Hijo de José. El Hijo del Hombre, igual que el Hijo de José, dice que tenía que ser levantado igual que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Quién nos está diciendo esto? Que esa serpiente levantada en el desierto sobre ese poste tenía un simbolismo que tenía que ver con el Mesías. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga en él vida eterna. ¿Qué pasó entonces con Jesús el Mesías? ¿Sabe qué? Cuando Jesús el Mesías fue clavado en el madero, Él cargó todos los pecados de la humanidad de tal manera que literalmente podemos decir que Él en ese momento estaba siendo el que cargaba a Satanás, a toda la pecaminosidad, a toda la maldad, a toda la podredumbre del pecado, estaba siendo cargada sobre su cuerpo. Y por eso, en aquel momento de agonía, cuando Él estaba en la última agonía, Él clamó y gritó, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Han oído eso? Que en Semana Santa se cuentan esas historias, que significaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cuál cree que fue el momento más duro para el Hijo de Dios, el Mesías? Ese fue el momento más duro. El momento más duro no fue la corona de espinas, ni los clavos, ni los azotes, ni los insultos, ni que lo escupían, lo escarnecían, se burlaban de Él, levantaban falso testimonio contra Él. Eso no fue lo más duro. El momento más duro es cuando Él, cargando todos los pecados de la humanidad, se sintió desamparado por el Dios eterno, que es 3 veces santo y no comparte su santidad con el pecado. Es necesario que el pecado sea quitado para que podamos tener comunión con el Padre. Jesús estaba cargando eso. Y eso fue lo que significaba. Por eso es que cuando miraban la serpiente, simbólicamente decía, un día el Mesías cargará con todos nuestros pecados, para que por su herida seamos sanados. Por la herida del Mesías seamos sanados. Isaías 53:6, Isaías escribió esto más o menos 700 años de que Jesucristo muriera en la cruz. Y profetizó exactamente todo. Y nada más he sacado un verso, que si me ayudan, ¿quién no ha leído aquí? Don Stanley. Todos nosotros nos desarrollamos como ovejas, soportamos cada cual con su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre el Mesías la iniquidad de todos nosotros. El Señor hizo que cayera sobre él, Mesías, la iniquidad de ¿quiénes? Todos nosotros. Literalmente se convirtió en la serpiente, en Satanás. No que él sea Satanás, pero él se puso en ese lugar para pagar el castigo por el pecado total. Isaías 53:11, en la segunda parte dice, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él cargó sus pecados en los míos y de toda la humanidad. El versículo 12, con los transgresores fue contado. Él no tenía que ser contado con los transgresores. El único justo de todos los hombres era Él.
Sin embargo, fue contado con los transgresores, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Y así morían todos los delincuentes de ese tiempo en una cruz. Fue contado con ellos, pero llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él estaba ahí con todos los pecados de la humanidad, intercediendo por toda la humanidad. Padre, aquí estoy pagando el castigo que todos tenían que pagar, aquí lo estoy pagando yo. Te pido por ellos. Y uno de los ladrones sí entendió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés. ¿Y qué le dijo él? De una vez. De una vez, no te preocupes. Estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Hebreos 9:28. Vamos a ver quién lo ha leído por acá. Sí, doña María. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido de una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Qué lindo, ¿verdad? Habiendo él sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, él llevó los pecados. Aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Yo quiero contarles que antes a mí me daba como un temorcito pensar en la vida del Señor. Ay, no, qué cosa que va a... ¿Cómo ir a hacer eso? Como un miedito. ¿Sabe qué? La venida del Señor nos debe llenar de gozo, de alegría, de expectación, que anhelemos su venida, porque Él viene a restaurar todo. Él viene a restaurar, completar el plan de redención. Él aparecerá por segunda vez. Claro, ya no viene a morir en una cruz, porque Él viene sin relación con el pecado. Él viene a completar el plan de salvación de los que ansiosamente le esperan. Digan: Señor, quiero esperarte ansiosamente. ¿Cuántos han esperado a alguien ansiosamente? Yo trabajé con una compañía que en muchos años me tocó viajar. Fue el momento, un poco, digamos, el momento más desagradable desde el punto de vista familiar, porque me tocaba viajar un mes completo. Estuve 4 meses fuera del país sin venir a casa porque estaba allá en Asia. ¿Y sabe qué era lo que más con ansiedad yo quería ver? A mi esposa y a mis hijos. Y ellos también con una ansiedad, ¿verdad? Ellos anhelaban ver al papá. Nosotros necesitamos inyectarnos de esa ansiedad, esperando el regreso del Mesías, de su venida, que viene para restaurar todo y para completar este plan de salvación para nosotros. ¿Cuántos lo esperan así? Amén. Pues fíjense que se curaban viendo la serpiente y transcurrieron unos 700 años después de la serpiente. Y vino un rey en Judá que se llamaba Ezequías. Y este rey de Judá fue precedido por un montón de reyes, tanto en Judá como en Israel, que habían llenado a la nación de Israel de pecado, de idolatría y de pecado habían llenado. Y este rey Ezequías era temeroso de Dios y empezó a hacer lo siguiente. Segunda Reyes 18:4. Usted puede leer la historia de los reyes, precisamente en el libro de los reyes. Dice que quitó los lugares altos, derribó los pilares. ¿Recuerdan qué eran los pilares? Una vez enseñamos aquí. ¿Ah? Las pirámides, ¿verdad? Sagrados, y cortó la acera y también hizo pedazos, ¿qué? Que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. Nebustán, que es así, que esa palabra significa como de cobre, por el color bronceado que tenía. Le quemaban incienso.
a la serpiente idolatrándola. La serpiente jugó un papel en aquel momento, ¿sí o no? Sí, jugó un papel simbólico, tenía un simbolismo del plan de redención, pero no era para que adoraran esa serpiente y esa hasta ahí. Usted sabe que es lo mismo que ha ocurrido en estos últimos 20 siglos, porque en vez de rendirle honra y gloria y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive por siglos de los siglos y que está sentado a la diestra del Padre, se le ha rendido veneración a un crucifijo. Y a un crucifijo como un hombre ahí colgado así, que no oye ni nada, ahí, de madera o de metal, de lo que sea, se le pone incienso y se le encienden velas y le hacen oraciones. Es exactamente lo mismo que hacían con la serpiente de bronce. Necesitamos adorar, dice Jesús, le dijo a la mujer samaritana, cuando le dijo, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que se debe adorar, y nosotros acá dicen que es acá en Samaria, en el monte Gerizim, ¿y cómo es el asunto? Y el Señor le contestó, mira mujer, llegó la hora y ahora es, cuando los que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque el que se acerca a Dios es necesario que le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? En espíritu es que es tu espíritu que se conecte con el espíritu del Mesías, el espíritu del Señor, para rendirle una adoración que sale de tu corazón y que te conecta con Él. Eso es en espíritu. Y en verdad quiere decir que la adoración tiene que ser hecha conforme a lo que la palabra dice. Si estamos rindiendo adoración con algo que está fuera de lo que la palabra dice, ya no es en espíritu y en verdad. Sería en espíritu y en falsedad. Y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo sé que es una palabra muy fuerte, porque yo creo que todos los que estamos aquí venimos de esas raíces. ¿Verdad? Yo vengo de esas raíces. La idolatría ha permeado todas las culturas de este planeta. Idolatría de todo tipo, ¿verdad? Adoran al sol, a la luna, a la serpiente, ¿verdad? En India hay miles de dioses, millones de dioses, en espíritu y en verdad. Para terminar, aquí con esto terminamos. Yo creo que hay dos actitudes en la caminata de la fe. Una actitud negativa es que nos llenemos de queja y de murmuración por las pruebas que pasemos. Yo no he predicado aquí el evangelio de la prosperidad que se predica en muchos lados, donde le dicen, ven y pacta con Dios, trae tu dinero y pacta con Dios porque Dios te va a prosperar. Y no hablan absolutamente del pecado, solo de prosperidad y prosperidad, y pacta con Dios porque Dios te quiere prosperar. Y se ha vuelto un evangelio metálico. No existe en la palabra de que pactemos con Dios para que nos prospere. Ya estudiamos en la historia de Abraham, que Abraham quería hacer pacto con Dios y Dios no le permitió hacer pacto con él. Usted y yo no podemos hacer pacto con Dios por dar dinero o por nada. No se puede hacer pacto con Dios. Ese es producto de su agradecimiento que usted le ofrenda a Dios. Pero el pacto con Dios lo hacemos por el poder del Mesías en nuestras vidas. No es por nuestras fuerzas, no es por el dinero que ganamos, no es por nuestras habilidades que hacemos pacto con Él. Es Él mismo quien hace pacto con nosotros. Él hizo pacto por Dios y hace pacto por nosotros para Él. La otra actitud es una actitud de agradecimiento y alabanza al Señor. Que cuando viene la prueba, y usted sabe que no es tentación, es una prueba, que le pueda decir con toda tranquilidad al Señor, decirle, Señor, no entiendo esta prueba en este momento, pero dame la sabiduría para entenderla
y dame la fortaleza para entender qué cambios quieres que haga. Porque cuando llega una prueba es porque Dios quiere que haga algún cambio en su vida. Y cuando hacemos, el Señor nos muestra, quiero que hagas este cambio, y usted hace el cambio, la prueba se acaba. El Señor no quiere que usted esté pasando prueba hoy, mañana y pasado mañana, y pasa un mes y 2 meses, y pasa un año, 3 meses. Esa no es la prueba que el Señor quiere. Porque leímos la vez pasada que seremos afligidos por un corto tiempo si es necesario. ¿De quién depende que sea necesario o no? Depende de usted y de mí. Si yo me dispongo mi corazón para obedecer al Señor en aquellas cosas que Él me va mostrando por su Espíritu en su palabra, y doy pasos de fe, de obediencia, la prueba se va a acabar y vas a pasar a otro nivel. Y el Señor siempre va a suplir tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él va a suplirte porque Dios es fiel. Pero Él quiere ver un corazón agradecido, una boca llena de alabanza, de agradecimiento al Señor. Podemos enumerar, quiero que participen todos, podemos enumerar 10 cosas por las cuales podemos decirle gracias a Dios hoy. Dígalo así rápido, 1 a la 10. Salud. Salud. Trabajo. Alimentos. ¿Hubo comida en la casa esta semana, sí o no? Sí. ¿Qué más? Trabajo. Familia. Por la vida, por la familia, Por el destino. por el amanecer de cada día, Por la iglesia. por tener una familia de fe, Por el cambio. por el cambio que el Señor está operando en nuestras vidas, por poder escuchar su palabra. Se da cuenta que en menos de un minuto ya hicimos una lista de cosas por qué estar agradecido con el Señor. El Señor quiere que empecemos desde ya a tener una actitud de alabanza. Diga, alabanza. Agradecimiento. Al Señor continuamente. Solo hay 2 caminos que transitar en este caminar de fe. El camino de la queja y de la murmura, o el camino de la alabanza y el agradecimiento. Yo le quiero asegurar, mi amado y mi amada, que si nos decidimos caminar por el camino de la alabanza y el agradecimiento, vamos a vivir días victoriosos. Días de victoria. Yo quiero decirte que Dios no quiere que pases necesidades. Dios quiere suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén.